Hola a todos, bienvenidos a su canal Educación es Inversión. Tenemos un nuevo día por el cual agradecer y una nueva oportunidad para aprender. Soy Luis Santillán y les traigo notas interesantes de economía, historia, libros y actualidad que ayudarán a nuestra superación personal. Hoy continuaremos con la serie El dinero y su evolución dentro del comercio. El capítulo de hoy se titula Nacen los instrumentos bancarios. Episodio interesantísimo, con 5 nuevas palabras claves. Aquí vamos. En el episodio anterior aprendimos que Marco Polo llevó el concepto del uso del pagaré a Italia, Europa. Y vimos cómo los comerciantes lo empezaron a usar como medio de pago para no tener que regresar a sus pueblos de origen con todo ese oro o plata. Tiempo más tarde, en Gran Bretaña, los orfebres perfeccionaron el uso de estos pagarés y los emitían también en blanco y en cantidades fraccionarias, justamente para facilitar pequeñas transacciones, pero a su vez empezaron a prestar el oro que estaba en las bodegas y que a su vez estaban en garantías de alguna nota que estaba en circulación. Recordar que cuando la evolución del dinero empezó, siempre por cada pagaré o nota bancaria existía oro guardado en alguna bóveda. Cuando los orfebres en Gran Bretaña empiezan a prestar el oro, sabiendo que eso representaba la garantía de alguna nota bancaria circulando, nace el concepto de reserva fraccionaria. Primera palabra clave. Reserva fraccionaria es el pequeño porcentaje de dinero que el banco retiene de todos los depósitos. El resto lo ponen en préstamos. En números globales, solo del 3 al 10% se retiene, el resto se presta. Entonces lo tenemos claro. Los bancos apenas retienen de 3 a 10 de cada 100 dólares, pesos o reales o cualquiera que sea la moneda. El resto del dinero se lo pone en préstamo con intereses, lo que significa ganancia para ellos, y también tenemos claro que si todos nos presentamos a reclamar nuestro dinero al mismo tiempo, simplemente quebraríamos a ese banco, porque ellos no tienen nuestro dinero, se lo dieron a otra persona. Este concepto desde su inicio no tiene una base moral clara. Digo esto porque estamos dando al banco nuestro dinero para que ellos hagan su negocio. Sin embargo, lo que nosotros acordamos con ellos desde el inicio es que nos guarden el dinero, pero eso no sucedió. Entonces ellos cuentan con un privilegio que otro tipo de negocio no tiene. ¿Estamos claros? Volvamos a Europa. En Estocolmo, Suecia, también se comienzan a emitir notas bancarias y circulan con mucho éxito. Pero la gente empezó a darse cuenta que los bancos estaban prestando el oro en grandes cantidades. Entonces, un día se creó el pánico y todo el mundo corrió a los bancos a presentar sus notas y se quebró el sistema. Mientras que en Inglaterra, que pasaba de guerra en guerra con los franceses, deja a un país sumamente endeudado y con la necesidad de restablecer su fuerza naval. Se crea el Banco Central de Inglaterra. Segunda palabra clave aquí, Banco Central de Inglaterra. Primera institución bancaria creada por un Estado y que sirvió como base para los futuros bancos centrales. La misión principal del Banco Central de Inglaterra era que emita o imprima notas bancarias para que la gente a cambio entregara su oro con la confianza de la garantía del banco, ya que era una institución del Estado. Durante este mismo periodo aparece una persona muy importante en el desarrollo de los instrumentos o productos bancarios, que hasta el día de hoy utilizamos. Su nombre es Nicolás Barbón. Tercera palabra clave, Nicolás Barbón, nacido en 1640, médico, economista, constructor y escritor inglés. Estudió medicina, pero su gusto por el dinero o codicia desmedida lo llevaron hacia los negocios de construcción y bienes raíces. Dio su primer golpe justo después de un gran incendio que azotó a Londres y que dejó sin vivienda a casi un sexto de su población. Él se dedicaba a construir casas, inclusive en áreas donde era ilegal hacerlo. Sin embargo, como en todos estos casos, contaba con el ojo ciego de algunos políticos de la época. Inmediatamente se le ocurrió la idea de vender seguros de incendio. Así como lo oyen, seguros de incendios. ¿Quién no compraría uno?
Luego creó el Banco Nacional de Tierras y junto a él podríamos decir que creó la hipoteca. No estamos seguros si fue él quien inventó la hipoteca, pero los entendidos en banca moderna aseguran que fue él el pionero en Inglaterra. Cuarta palabra clave: hipoteca, documento que da derecho al prestamista de tomar tu propiedad en caso de no pagar el dinero prestado y los intereses. Basado en esto, Nicolás y su banco prestaban dinero a quienes querían comprar casas con la garantía de la misma casa o propiedad que se adquiría. Recordemos que este era un sujeto que no respetaba ninguna ordenanza de la ciudad y construía en donde sea que él veía oportunidad. Especulaba con los precios y en algunos casos no cumplía con la normativa de seguridad de construcción de aquella época. Recibía demandas, pero tenía cierto privilegio parlamentario gracias a su asociación con algunos de sus miembros. Pero después de un tiempo no pudo continuar en esto y se retiró. Durante su retiro, escribió libros sobre los cuales basan algunos de los instrumentos bancarios que utilizamos hoy en día. De hecho, a pesar de haber sido conocido como un hombre avaro, hizo grandes aportes a la economía y algunas de sus ideas contribuyeron con la estabilidad general de la ciudad y del estado. Por ejemplo, en aquella época los incendios eran peligros devastadores para los ciudadanos y para la economía. Pero si todos ponían un poquito de dinero de manera periódica en un fondo común, nadie, ni la economía, tenía por qué sufrir las graves consecuencias que deja un incendio. El pueblo tendría un ahorro para recuperar aquellas casas quemadas y ayudar a la gente necesitada. Por supuesto que Nicolás tomaría un porcentaje de ese fondo. Otro de los grandes logros que se le atribuyen en aquella época fue el dinamismo que las hipotecas dieron a la economía de Inglaterra. Una casa era una inversión, pero no podía ser adquirida con dinero, ya que aún no se lo tenía en su totalidad. Pero si existía el préstamo, los constructores podían seguir vendiendo y construyendo casas, pagando así a sus empleados que generaban consumo, y la economía sigue circulando. Barbón también escribió sobre lo importante que es la moda y la innovación para asegurar la velocidad de la economía. Con el manejo de la moda y la innovación se podía influenciar a las personas a cambiar constantemente los artículos adquiridos, cosa que todos hacemos hoy en día. Pero en ese punto él se confrontaba mucho con la iglesia. Recordemos que en aquel entonces la iglesia tenía mucha influencia sobre los gobiernos y su participación era muy activa. La iglesia nos enseñaba a llevar una vida modesta y simple, pero Barbón decía que era momento de separar los códigos o leyes morales con los referentes al gasto en la economía. Sobre este tema profundizaré en futuros episodios. Serán muy interesantes, sobre todo para los que crecimos en el catolicismo. Él criticaba mucho el modelo económico de aquella época, llamado mercantilismo. Quinta palabra clave: mercantilismo. Se le llama así al modelo económico en el que los metales preciosos, sea oro, plata, etc., son el componente esencial de la riqueza de un país. En aquella época, el mercantilismo era la teoría económica practicada en Europa. Él se oponía a ella y más bien decía que la economía de un país no debía estar basada solamente en la adquisición de lingotes de oro o plata. Más bien se debía beneficiar a la producción, o sea, bajar las tasas de interés para el crecimiento de las fábricas y comercio, donde el papel moneda sea el medio facilitador. Fíjense que en aquella época existían las colonias. De hecho, el continente americano fue una colonia, española, francesa, inglesa, etc. Y el propósito de las colonias era suministrar materia prima a nuestros colonizadores. En aquel entonces ya ellos tenían muy claro que había que importar, o sea, traer al país lo menos posible y exportar lo más que se pueda. Pero se exportaban artículos terminados, justamente para favorecer al comercio e industrias del país colonizador, o sea, Inglaterra, Francia, España, etc. Y ser autosostenibles. Lo irónico del asunto aquí es que en algunos países de nuestra América Latina, a pesar de todos los años que han pasado, tecnología y medios de comunicación en la palma de nuestra mano, seguimos manteniendo el modelo económico de colonia. Así es, de colonia.
Vendemos materia prima y el mismo país que nos las compra produce algún producto ya listo y nos los vende. Entonces dígame, 1. ¿En dónde se quedó la plata? 2. ¿En dónde realmente se generó las fuentes de trabajo mejor pagadas para desarrollar ese producto? 3. ¿En dónde se quedó la tecnología que produjo ese producto? Las respuestas a las 3 preguntas es en el país que compró la materia prima. Aún más, con la pandemia, espero que algunos hayan abierto los ojos y se hayan dado cuenta de que no se puede depender de la bondad de ciertas industrias y productos que están ubicados en otros países cuando existe una emergencia global y la necesidad es local, o sea, en nuestro país. Y hasta aquí el episodio de hoy. Me gustaría saber su opinión. ¿Por qué creen ustedes que en muchos de nuestros países aún llevamos esos modelos de colonia, suministrando solamente la materia prima? ¿A qué se debe? Sigamos educándonos y suscribámonos al canal y convirtámonos en personas con sentido crítico. Ojalá que un minuto o una frase de este episodio haya servido para su desarrollo personal. Muy agradecido por tu atención. ¿Aprendiste algo hoy? Pues suscríbete. ¿Tienes algún pariente, amigo o vecino que quiera educarse? Comparte el video, que la educación sí vale la pena ser compartida.